Hola, hola, ¿qué tal, familia hermosa? Un feliz sábado para todos ustedes. Bienvenidos a este momento del repaso de nuestra lección de escuela sabática. Cada semana dedicamos este tiempo para poder repasar lo que ya hemos estudiado cada día de esta semana en nuestra preciosa lección de este trimestre titulada La Educación, apuntando siempre a la visión cristiana de la educación. Y esta semana tenemos un tema precioso, resumido en el título La cosmovisión bíblica. ¡Wow! Ha estado muy interesante este tema. Así que vamos a hacer una oración y vamos a empezar con nuestro repaso. Poderoso Dios que estás en los cielos, te damos gracias por permitirnos esta oportunidad una vez más para abrir tu palabra, para recordar lo que ya hemos estudiado, repasar un poco esta lección y de esa manera aprender, Señor, de ti. Gracias por ser nuestro Dios poderoso. Gracias por cuidar de nosotros. Bendícenos con tu presencia y con el poder de tu Espíritu que ilumina nuestra mente. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, es increíble que hayamos llegado a la lección número 4. Nuestra lección esta semana nos llevó al mundo de una palabrita que es muy usada hoy y que es la palabra cosmovisión. Así que vamos a ir hurgando un poco en la palabra de Dios para aclarar esta situación dentro de lo que es el marco de la educación cristiana. ¿Cómo vemos nosotros desde esa óptica, desde la cosmovisión cristiana? Así que vamos a profundizar esto. En la parte introductoria, nuestra lección nos dijo así: gran parte de lo que los seres humanos piensan sobre el mundo podría estar completamente equivocado. ¿Y de qué va a depender eso? ¿De qué va a depender? Por ejemplo, durante casi 2000 años, muchas de las personas más inteligentes y cultas del mundo creyeron que la Tierra estaba inmóvil en el centro del universo. Una Tierra inmóvil, plana, muchos de ellos, plana, hasta hoy todavía, sigue habiendo esas teorías de que la Tierra es plana. Y la lección nos dice, hay gente que tiene esa cosmovisión, esa forma de ver la vida, así es como lo ve. Y por supuesto, respetamos lo que las personas piensan. Sin embargo, hay algo mucho más racional y espiritual que tenemos a mano y que nos ayuda a comprender mejor el mundo en el que nosotros vivimos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Otras personas, decía nuestra lección, que son más inteligentes y cultas, piensan que la humanidad evolucionó de una forma muy simple a formas mucho más complejas. Bueno, ya ustedes van viendo cuáles son los pensamientos y las teorías que se van a desarrollar en esta lección. Entonces, es muy claro entender que los seres humanos miramos el mundo a través de filtros que impactan nuestra forma de interpretar y de entender lo que nos rodea. Ese filtro tiene un nombre: cosmovisión. Entonces, ¿qué es la cosmovisión? La cosmovisión es un concepto que se refiere a la manera particular de ver e interpretar el mundo y la realidad. Etimológicamente, la palabra cosmovisión deriva del griego cosmos, que significa orden o sistema ordenado, y visión, cuyo significado es comprender. Entonces, la cosmovisión, ¿cómo ves tú el orden? ¿Cómo ves tú ese sistema desde tu óptica? Es un filtro que todos los seres humanos tenemos. Yo podría inclusive utilizar la cosmovisión de un pequeño, la cosmovisión de un jovencito, la cosmovisión de la vida que tiene una persona. La cosmovisión es la manera como tú miras el mundo desde tu ángulo, desde tu óptica. Ahora entonces, cuando hablamos de la educación cristiana, es importante entender que la cosmovisión de los que creemos en Dios, estudiamos la Biblia y tenemos a este libro de cabecera en nuestra vida y en nuestra fe, entonces debemos enseñar
correctamente y sin desviarnos de esta verdad que nosotros entendemos, nuestra cosmovisión a los jóvenes, inclusive a los adultos de nuestra iglesia. Así se introduce nuestra lección y entonces nos vamos a la primera parte de la lección, donde el texto bíblico central que habíamos leído al comienzo, creo que, no sé si lo leí, voy a repetirlo, Proverbios 15:3, dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. ¿Por qué es importante entender esto? Vamos a tocarlo, vamos a volver ese texto en esta primera parte. Nuestra lección decía que hay un profesor que teorizó, planteó su teoría. Y la teoría que planteó, esto es en la Universidad de Oxford, es: nada es real. Este profesor tenía en su mente que nosotros, ni el mundo, ni nada de lo que nos rodea, somos reales. Simplemente somos creaciones digitales de alguna raza de extraterrestres, ya que con alguna supercomputadora pues nos maneja de algún lugar. Aunque esa teoría suene interesante, plantea una pregunta que es importante, y aquí esta pregunta nos permite desarrollar este primer tópico. ¿Cuál es la naturaleza de la realidad? ¿Cómo se explica eso? Entonces, lo que vemos, lo que observamos con nuestros ojos, lo que vivimos a diario, ¿cómo se explica la naturaleza de eso que es para nosotros real? Entonces, nuestra lección nos llevó a dos propuestas. Yo les coloqué nombre a estas dos propuestas. Una es el ateísmo y la otra es el teísmo. El ateísmo, de paso la palabra theos es Dios en griego. El ateísmo significa sin Dios. Y el ateísmo tiene una explicación para lo que vemos como realidad. Lo mismo que el teísmo, que significa Dios, ¿ya? Y que tiene también una manera de explicar la realidad. Ambas posturas son las que de alguna manera van a echar mano de unas teorías que ya les voy a mostrar. Entonces, la primera, el ateísmo, es la que cree que el universo, todo lo que hay, incluido nosotros, simplemente existe. Nada lo creó, no hay ningún tipo de divinidad ni nada que ver en esto. Nada lo formó, solo está aquí. Es simplemente un dato duro, no hay Dios, no hay dioses, no hay nada divino en lo que existe. Es una realidad puramente material, puramente natural. Eso es lo que plantea esta primer, forma de ver, la primera cosmovisión de ver lo que es la realidad. Ahora, está el teísmo, por otro lado, donde esta postura es la que cree que algún ser divino o algunos seres divinos crearon el universo. Eso parece un poco más lógico, dice nuestra lección, más racional. Nos parece más sensato de que la idea ha sido creado por alguien ya, y no que no existe ningún tipo de explicación para lo que es real. Esta perspectiva abarca el mundo natural, el mundo de los átomos y el vacío, pero no se limita a eso. Señala una realidad que es mucho más amplia, profunda y multifacética. Es una explicación distinta a la explicación atea, materialista, y de alguna manera nos permite hurgar un poco más en algo, en la búsqueda de una respuesta dentro de esta posición teísta. Ya vemos entonces dos posiciones. Ahora, el ateísmo y el teísmo. Entonces, la palabra de Dios, la Biblia, para nosotros tiene una respuesta para eso. Porque aunque no estamos entrando todavía a explicarle las teorías de ambas cosmovisiones, pero es importante que entendamos
y aquí viene el texto bíblico de nuestra lección, que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Que Dios, el Dios en que tú y yo creemos, que es un Dios de amor, ya existe y es real. Pero que la Biblia menciona que el pensamiento de muchos seres humanos, a pesar de ver la realidad maravillosa, facética y a la vez increíblemente variada, nuestra realidad, todavía pensemos que no existe nadie que haya creado esto. Por eso nos llevó la lección a el Salmo 53 esta semana, en esta primera parte, donde dice el verso 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. El necio dice, no existe Dios, viendo la realidad. No existe una mente inteligente que haya hecho esto. En fin, el elemento central de toda educación cristiana, para nosotros, dentro del marco del teísmo, dentro del marco de que hay una mente inteligente que creó todo lo que hay, es importante entender que Dios es una realidad y que Dios es un Dios de amor, es un Dios todopoderoso, omnisciente, omnisapiente, omnipresente, es un Dios creador, es un Dios que puede no solamente crear, sino sustentar lo que ha creado. Y esto es importante dentro de la educación cristiana. Es importante que nosotros, que creemos en Dios que ha creado todo, podamos enseñar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos, que esa es nuestra cosmovisión y es la que nosotros realmente debemos enseñar en su totalidad para que nuestra juventud y nuestra iglesia esté cimentada en esta creencia. Vamos a profundizar un poquito más con respecto a esto, pero ya ustedes ven, vamos a ir a la segunda parte porque allí vamos a entrar a lo que es creacionismo versus evolucionismo. Hay un matemático, un pensador, un filósofo alemán de nombre Gottfried von Leibniz. Espero pronunciarlo bien. Este hombre que vivió desde 1646 a 1716, ya era un creyente de alguna manera, tenía una concepción de Dios, escribió muchos libros y también en las cuestiones matemáticas fue muy importante. Ahora, él hizo esta pregunta: ¿por qué hay algo en lugar de nada? Esta pregunta es importante y nuestra lección la hace. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Entonces aquí es donde nosotros tenemos una respuesta. Porque este filósofo, aunque no lo crean, era cristiano. Tenía conocimiento de Dios. Y hace la pregunta para poder hurgar, para que nosotros podamos profundizar en este tema. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Y entonces nosotros tenemos respuestas bíblicas que son contundentes, porque hay un Dios creador. El Génesis dice que el capítulo 1, verso 1, ustedes conocen perfectamente este texto, lo hemos leído ya muchísimo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Para Moisés, que escribe esto, no hay titubeo. Es claro, conciso, al pelo y al punto. Es Dios quien creó todo. Hay algo porque hay un Dios que creó. Y es un Dios plural, porque ahí está, en el principio creó Dios, Bereshit bara Elohim. Elohim, las terminaciones IM en el hebreo nos hablan de pluralidad. Entonces, nosotros conocemos esto. ¿Hay algo por qué? Porque la Biblia presenta claramente la existencia de Dios. Dios es el creador. Dios es el que hizo todo lo que está a nuestro alcance. Tenemos nosotros, como iglesia, como hombres y mujeres de fe, como cristianos, tenemos clara la idea de que somos creacionistas. Creemos que Dios creó todo.
Y lo hizo en 6 días y el séptimo día reposó. De eso no tenemos ninguna duda. Y eso es lo que nuestros educadores cristianos, dentro de la fe cristiana, tenemos que enseñar a nuestros niños, jóvenes y adultos. No tenemos ninguna duda de que Dios es el creador. Entonces, esto es clave para que nosotros podamos mostrar nuestra seriedad y nuestra fe a través de la enseñanza a nuestros niños, jóvenes y adultos. La doctrina de la creación también es fundamental que esté en el centro de la educación cristiana. Todo lo que creemos como cristianos, todo se basa en la doctrina de la creación en 6 días literales. La Biblia no comienza con una declaración sobre la expiación, ni sobre la ley, ni sobre la cruz, ni sobre la resurrección, ni sobre la segunda venida de Cristo. La Biblia comienza con una declaración clara y concisa. Lo mismo que Juan capítulo 1, versos 1 al 3, 1 al 4. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esto es sumamente importante, claro y serio. Por tanto, nuestra cosmovisión bíblica debe enfatizar la importancia de la doctrina de la creación. Este énfasis también adquiere gran importancia porque esta enseñanza ha soportado un ataque frontal en nombre de la ciencia. Entonces, ¿y cuál es la otra teoría que compite con el creacionismo? El evolucionismo. La teoría que cree que en millones y millones de años, es la teoría del Big Bang, la de Charles Darwin. Esta teoría, que se contrapone a la teoría creacionista, ha destruido casi por completo la fe en la Biblia para millones de personas. Es difícil imaginar una enseñanza más contraria a la Biblia y a la fe cristiana que la teoría de la evolución. Esos son los dos grandes, yo diría, las dos grandes creencias que están compitiendo. Sin embargo, la creencia en Dios Todopoderoso, el que actúa, el que sustenta, el que crea de la nada, el que nos envió a su Hijo Jesucristo para que no solamente por creación, sino por redención, podamos tú y yo encontrarle el sentido, el propósito a esta vida y ser salvos. No podemos desviarnos de esa enseñanza. Por eso la idea de que la evolución puede, escucha, esto es muy importante, porque aquí habla de que, claro, somos creacionistas, totalmente creacionistas, pero la tendencia a querer incluir, mezclar el evolucionismo con el creacionismo es muy fuerte. Por eso dice la lección, por eso la idea de que la evolución puede llegar a armonizar de alguna manera con la doctrina bíblica de la creación, lo que se llamaría una evolución teísta, es peor aún que la evolución atea. No puede armonizar ni burlarse de la Biblia ni de la fe cristiana en general. Nosotros creemos en un Dios que creó en 6 días literales el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Nosotros no hablamos otro idioma que el que está escrito en la palabra de Dios. Entonces Dios nos pide que pasemos por eso de alguna manera nos habla acerca del séptimo día el Señor. ¿Por qué? Porque cuando guardamos el Shabbat, cuando somos fieles a Dios, estamos recordando, afirmando que Él es el que ha creado el cielo y la tierra y que en su palabra, inspirada por el Espíritu Santo, está clara la manera como Él hizo todo. Si es Dios, Él lo que ha dicho en su palabra es lo que sucedió de acuerdo al relato bíblico de la creación. Muy bien, y entonces en la parte 3 estudiamos un poquito más, profundizamos un poquito más la idea de que la cosmovisión teísta, la cosmovisión creacionista, la cosmovisión bíblica es la que nosotros compartimos y enseñamos a nuestros alumnos y a nuestros hermanos. Y entonces, ¿cómo podemos ampliar este concepto de
la cosmovisión. Hay una cita del Espíritu de Profecía en Patriarcas y Profetas en la página 97 que dice lo siguiente: cuán grandes fueron la condescendencia y la compasión que Dios manifestó hacia sus criaturas descarriadas al colocar el bello arco iris en las nubes como señal de su pacto con el hombre. Era el propósito de Dios que cuando los niños de las generaciones futuras preguntasen por el significado del glorioso arco que se extiende por el cielo, sus padres le repitiesen la historia del diluvio y les explicasen que el Altísimo había combado, había arqueado, había curvado el arco y lo había colocado en las nubes para asegurarles que las aguas no volverían jamás a inundar la tierra. Esta cita lo que quiere es mostrarnos que los que creemos en Dios como creador de todo, cada vez que vemos el arco iris, el significado no es solamente un efecto natural. Ah, mira qué bonito la combinación de el agua con la luz. Mira qué lindo lo que se formó. No, los creacionistas cuando vemos el arco iris, vemos más allá de eso que esa combinación de colores. Vemos un pacto hecho por Dios. En cambio el ateo, lo único que ve es eso, colores. No entiende su significado. Nosotros sí. Y ahí está la diferencia. Cuando vemos con los ojos, nuestra cosmovisión, con los ojos bíblicos, todo cobra sentido, todo tiene una razón de ser, todo tiene un propósito. Para los adventistas del séptimo día, la Biblia continúa siendo el texto fundamental de nuestra fe. Por lo tanto, la cosmovisión, el filtro mediante el que vemos e interpretamos el mundo, es sumamente importante y debemos entender que las Escrituras crean el esquema que nos ayudará a comprender mejor la realidad en la que nos encontramos. Es la palabra de Dios la que nos guía para poder interpretar, entender todo lo que vemos como realidad y como materia. Bueno, la palabra de Dios contiene una cantidad, la revisión tenía una cantidad de textos muy interesantes para afianzar esta tercera parte cuando hablamos de la cosmovisión bíblica. Nos habla acerca de justamente Lucifer, Satanás, queriendo desviar la mente de los hombres, queriendo apagar la luz del conocimiento bíblico de que Dios es el Dios creador. Nosotros vemos aquí todo lo que el Señor mostrándonos su amor. Romanos capítulo 5, Dios encarece su amor en que aún siendo pecadores, Él se dio por nosotros. La Biblia destaca que todo lo que el Señor hace y todas las cosas que suceden nos ayudan siempre a bien. Y bueno, hay una cantidad de principios que nos mostró, que nos muestra la Biblia, a través de las cuales vemos todo lo que pasa en la realidad, la maldad, la situación caótica que vive nuestro mundo a nivel social, político, económico, a nivel de la salud, esta pandemia y todo, podemos observarlo desde una óptica, desde una visión bíblica, creacionista, profética, que nos aclara que Dios es el Dios creador y el Dios redentor y que tiene un plan maravilloso para salvar a la raza humana. Por lo tanto, la lección decía en esta tercera parte, como adventistas del séptimo día, debemos ceñirnos firmemente a las enseñanzas de la Biblia, ya que esta verdad revelada de Dios para la humanidad ya explica muchísimas cosas sobre el mundo y sobre las razones y el propósito de Dios para nosotros. Esto es gracias a que tenemos la revelación especial y la revelación general y creemos en un Dios todopoderoso cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, la educación cristiana debe estar arraigada y cimentada en la palabra de Dios y debemos rechazar cualquier enseñanza contraria
a ella. Esto destacaba en el tema Cosmovisión Bíblica, la tercera parte de nuestra lección. Vamos entonces a la cuarta parte, ya vamos a ir cerrando nuestro repaso, pero aquí nos llevó la lección a Juan capítulo 1, versos 1 al 14. De paso, me encanta el Evangelio según San Juan, porque aquí Juan también es como que Juan en el primer verso, en el primer capítulo, está volviendo, es como una extensión de Génesis 1.1. Génesis 1.1. Yo me acuerdo, no sé si alguna vez lo repetí aquí, me acuerdo de mi profesor de hebreo con Génesis 1.1, cuando nos explicaba Bereshit bara Elohim het hashamayim het haares, sin ninguna duda escribiendo allí en Moisés el primer verso con esas palabras hebreas. Y lo mismo Juan presenta al Dios creador aquí, capítulo 1, verso 1 en adelante. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Presenta a nuestro Jesucristo, a nuestro Redentor, nuestro Salvador, como el creador del cielo y de la tierra. Entonces, no está aislada la doctrina de la creación de la doctrina de la redención. Dios es nuestro dueño por creación y es nuestro dueño por redención. Entonces, de esta manera, tenemos una visión clara de que este mundo caído en el pecado, de que este mundo que ha sido deteriorado en todo sentido, Dios no lo abandonó, sino que Dios tiene una visión salvadora para nosotros. Por lo tanto, decía nuestra lección en esta cuarta parte, tenemos la doctrina de la redención que también es esencial para nuestra cosmovisión. Y eso significa que en el centro de todo lo que creemos está Jesucristo, crucificado y resucitado. Los versos son maravillosos, los versos de Juan, no tengo ya tiempo para leerlo todo, pero ustedes pueden volver a repasar todo el capítulo 1 de Juan, y a mí me encanta el capítulo 1, hasta el capítulo 3, Juan siente una base preciosa acerca de la divinidad de Cristo, Cristo como nuestro creador y Cristo como nuestro redentor. Pero también nos mencionó en la lección Apocalipsis 14, 6 al 7, donde afianza en el mensaje del primer ángel, dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y aquí afianza el creacionismo, afianza a Dios como creador. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esta es nuestra fe. Por eso guardamos el sábado. Por eso nosotros predicamos el evangelio eterno. Por eso anunciamos a un Dios creador que le da sentido, razón, motivo, propósito a nuestra existencia. Muy bien. Un punto más que nos destaca en la lección, en la parte número 4 de la lección, es que debemos a todo esto incluir el retorno de Cristo Jesús. Cristo es justificación, santificación y glorificación. El regreso de Cristo Jesús a esta tierra, y cómo las profecías demuestran que todo realmente se ha ido cumpliendo a cabalidad, porque así el Señor lo ha presentado en su palabra. Así que la visión creacionista, la visión cristiana de que Dios es el creador, tiene que estar en nuestro corazón, y desde esa visión vemos nosotros todo lo que sucede en el mundo. Vamos ahora a ir a la parte final. En esta parte final, la lección nos va a destacar la misión y la función de la ley de Dios, que ya hemos tratado en las lecciones anteriores, pero menciona a un filósofo, un escritor francés llamado Michel Foucault. Ya espero que así se pronuncie, no sé, el nombre, ¿no? Entonces dice que le pidieron que él escribiera ya un editorial con la idea de poder abolir, quitar la pena capital para los delincuentes, para los presos.
Y entonces lo que hizo fue él no solamente abogar por abolir la pena de muerte, sino también todo el sistema penitenciario y dejar en libertad a todos los prisioneros. Y él introduce una idea que fue, parece que en ese momento, como una locura revolucionaria, pero fíjense la idea. Ya, para Michel Foucault, todos los sistemas de moralidad eran meras construcciones humanas, inventos humanos, ideas humanas puestas en práctica por quienes están en el poder para controlar a las masas. Por lo tanto, estos códigos morales para él no tenían legitimidad real. Ahora, dice nuestra lección, aunque esta postura nos resulte extrema, lo que vemos aquí es una consecuencia lógica de un problema que en realidad no es tan nuevo. El no querer ser gobernado por nada es una tendencia desde muy vieja, desde mucho tiempo. La lección nos lleva a la época de Moisés y nos da algunos textos allí, donde dice, no había ley y cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 17:6, sin ley. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora, entonces hay una pregunta que hace en esta parte de la lección. Sin embargo, si no debemos hacerlo lo bien que nos parece a cada uno, es decir, no somos justos, no somos santos, no somos lo suficientemente objetivos como para saber lo que es moralmente correcto, entonces, ¿cómo sabremos qué es lo que se debe hacer? Y allí nos lleva la lección y nos dice, Dios en su infinito amor no solamente creó a la raza humana, sino que le dio una ley. Y allí, esto es importante, nuestra lección destaca la idea de que Dios nos dio un código moral para vivir. Todo eso lo hizo el Creador y en eso nosotros creemos. Por eso decía Deuteronomio 6:5, amarás a Jehová tu Dios, que es la base de la ley, de todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. La base de la ley maravillosa de Dios. Muy bien, el tiempo se nos ha acabado. Ustedes pueden repasar después toda la parte que se destaca. Ya estudiamos acerca de los 10 mandamientos la semana pasada, la ley como educadora. Entonces termino diciendo, en la parte final de la lección dice, por lo tanto, toda la educación adventista del séptimo día debe enfatizar este llamado a considerar la perpetuidad de la ley, que esto incluye el guardar el día de reposo. Si la educación está para ayudar a restaurar lo más posible la imagen de Dios en nosotros en esta vida, entonces incluso en el nivel más básico tenemos que enseñar no solamente al Dios creador, sino también el código que Él dejó, el código moral que Él dejó, para que nosotros pudiéramos honrarlo a Él y honrar también y cuidar y amar a nuestro prójimo. Bueno, dejamos con una cita final que es la siguiente y que es muy conocida, y después la voy a resumir. Cortita, dice así. Patriarcas y Profetas, página 645. El verdadero objetivo de la educación es restaurar la imagen de Dios en el alma. Queridos hermanos, queridos amigos y queridos profesores, si eres un profesor de nuestra iglesia, un maestro de escuela sabática, un líder, educar es redimir. Nosotros tenemos una cosmovisión clara y tenemos una idea clara de lo que significa que nuestro Dios es creador, es redentor y que pronto vendrá, porque educar es redimir. Muy bien, continuaremos la siguiente semana. Por el momento cerramos nuestro repaso y vamos a hacerlo con una oración. Cierra tus ojos donde estás. Padre, gracias por habernos permitido repasar nuestra lección. Entendemos ahora, Señor, mucho más claramente que no podemos desviarnos, nosotros ni nadie de los que creemos en ti, de esta cosmovisión maravillosa, creacionista, en la que tú eres el Dios creador, pero no solamente eso, eres también nuestro Redentor y que pronto
volverás. Gracias por tus cuidados a cada uno de nosotros. Bendícenos en la semana que empieza y gracias también por ser el Dios que nos salva y nos redime. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios los bendiga.